Sí. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 33. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por nosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquier comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, provece cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin decirme el cuerpo del Señor, juicio come y beber para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos nuevos. Sí, pues, no examinicemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. De la cena del Señor hemos hablado infinidad de veces, hermanos. Y el apóstol Pablo estaba tratando este tema porque estaban habiendo abusos al momento de participar de la cena del Señor. Se estaba haciendo de una manera incorrecta. Tal vez nosotros podríamos pensar, bueno, no lo estamos tomando incorrectamente porque tomamos del vino o del jugo correctamente, lo hacemos el día correcto, lo hacemos, hermanos, podríamos decir acá con la actitud correcta, como enseñábamos la última vez. Pero ¿sabe qué? He visto una necesidad en la iglesia. Quiero decirlo para que usted sepa a dónde es el punto donde queremos llegar. Que a veces cuando está pasando algo en nuestra vida, cuando nosotros no nos sentimos que debemos de participar de la cena del Señor, lo que hacemos es que no participamos, porque hay algo que traemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, el grave error que cometemos es no participar. Y pensamos que esa es la solución, pero realmente no es esa la solución, no participar. Entonces, quiero que eliminemos esos errores, hermanos. Y digo porque la semana pasada, si no me equivoco, me tocó a mí servir la cena del Señor. Y yo vi que algunos hermanos no participaron y no han estado participando. Entonces, necesitamos, hermanos, ser instruidos correctamente para hacer las cosas correctas. Si la Biblia dice que no hay que participar, pues no hay que participar. Pero si la Biblia dice todo lo contrario, pero también dice que es lo que hay que hacer, entonces tenemos que buscar hacer lo que es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Entonces, hermanos, miren, de primero vamos a decir, la iglesia en Corinto lo estaba haciendo, estaba tomando la cena del Señor ilegítimamente porque no habían relaciones buenas entre ellos. Ese era el problema de ellos, no tenían buenas relaciones. Esto es, había división de los ricos y los pobres. Según desde el versículo 17, ahí comienza, bueno, como información quiero decirle que el tema de la cena del Señor en la primera carta a los Corintios comienza en el capítulo 11, versículo 17, y va a terminar hasta el versículo 34. Es muy importante anotarlo para que nosotros lo podamos analizar.
Del 17 en adelante hasta el 22, Pablo presenta la situación que se está viviendo en Corinto. ¿Y cuál es la situación? Bueno, que al momento de que ellos van a participar del convivio, podemos decir nosotros en el tiempo de la comida, los que tienen suficiente para traer carne, comida más cara, con más que tenían más económicamente, pues se adelantaban y no esperaban a sus hermanos que tal vez traían sus paletes, su frijolito y su arroz. Entonces, en el corazón había una división porque no estaban pensando los unos por los otros. Entonces, esa es la situación allá en Corinto. Y entonces Pablo, claro, inspirado por el Espíritu Santo, Dios, mejor dicho, va a dar las instrucciones correctas o el propósito correcto para participar de la cena del Señor, la manera correcta como se debe participar. Entonces, por eso encontramos el versículo 23, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Primero, hermanos, el participar de la cena del Señor es un mandato, es un mandamiento. Hay 5 pasajes que lo dicen, anótenlos si quieren, anótenlos, usted los puede estudiar en su casa. Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 y Juan capítulo 13. Esos pasajes hablan de la cena del Señor, esos 4 pasajes y el pasaje que tenemos ahorita. Si usted y yo revisamos Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 26. Dice Mateo 26, 26, mientras comían, quiero que sepamos que ese mientras comían, ellos están comiendo la Pascua. Ellos están comiendo la Pascua y va a ser la última Pascua que van a comer. También, ¿por qué quiero decir esto? Porque muchos están enseñando que cuando nosotros participamos de la cena del Señor es como si estuviéramos participando de la Pascua, pero eso no es verdad. Porque van a cambiar todo, van a cambiar los elementos, va a cambiar, hermanos, el recordatorio. En la Pascua, en este momento, cuando ellos están comiendo, como dice el texto, mientras comían, en ese momento que ellos están cenando, ellos están recordando la Pascua. Y la Pascua era recordar, hermanos, la salida de la esclavitud, literalmente de Egipto. Eso están haciendo ellos en este momento. Están recordando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esta Pascua solo la celebraba el pueblo de Israel, nada más. No la podía celebrar nadie más, nada más ellos. Eran los únicos que habían salido de Egipto, ¿verdad? Entonces, pues nadie más podía. Entonces, una celebración nacional, no una celebración mundial ni universal, nada más un pueblo. Entonces, ellos están comiendo la Pascua. Y cuando están comiendo la Pascua, dice, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Note, hermanos, el versículo 27, tomando la copa y bebiendo y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Hay quien está enseñando que se tiene que tomar de un solo frasco, o de un solo bote, o de un solo vaso, una sola copa, porque el pasaje dice que Jesús le dijo, bebed de ella
todos. La pregunta es, ¿qué es lo que es importante? ¿El frasco o lo que está dentro? El producto. El producto, por decir así. ¿El recipiente o lo que hay dentro del recipiente? El contenido, exactamente. Eso es lo importante, hermanos, el contenido, lo que hay dentro. No importa si es de plástico, no importa si es de vidrio, no importa si sea lo grande, chico. Todos podemos tomar de un día que no haya copitas porque se acabaron X y nada más hay un vaso. De un vaso podemos tomar todos. No hay, y si hay dos vasos, de dos vasos, y si hay tres, con lo que tengamos. Lo importante es lo que hay dentro. Pero bueno, algunos enseñan, cuando digo beber de ella toda, es que se tiene a fuerza que beber de un solo recipiente. No es así, lo importante no es el recipiente, sino lo que hay dentro. ¿Sí, hermano? Hermano, es buen comentario que estás diciendo, porque si fuéramos entonces muy dogmáticos en decir lo importante es el recipiente, entonces tendríamos que hacer válido que tendría que ser esa copa, no podría ser otra más. La que tomaron. Sí. Y otra cosa, que entonces estas personas que están enseñando esto, le están dando más valor, fíjate, se le estaría dando más valor al recipiente que al contenido. Lo que realmente es importante, a lo que se le debe dar valor, es al contenido, por lo que dice el siguiente versículo. Porque esto es mi sangre. Y entendamos este pasaje, esta frase, porque esto es mi sangre. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús? ¿Al contenido o al recipiente? El contenido. Al contenido. ¿Ves cómo la Biblia nos enseña que entonces lo que tiene valor, lo que importa, a lo que se le tiene que dar valor es al contenido, no al recipiente? Porque esto es mi sangre. Y Jesús no se estaba refiriendo a la copa, sino a lo que había dentro de la copa. ¿Por qué hizo? Porque dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y ahí va otra. Yo les pregunto, ¿lo que ellos tomaron fue sangre? ¿Lo que nosotros tomamos es sangre? Claro que no. Si se le hace un análisis a lo que nosotros bebemos, nos damos cuenta que es un jugo de uva. Pero este es un acto de fe, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús lo está viendo de esa perspectiva. Dice, porque esto es mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Cuando Jesús, hermanos, muere en la cruz del Calvario y su sangre es derramada, aquel pacto antiguo, por eso dice Colosenses 2:14 al 16, que aquel pacto antiguo quedó abolido, o sea, quedó quitado, y en ese día se inauguró un nuevo pacto con la sangre de Cristo, ya no con sangre de cordero, sino con la sangre de Cristo. Ahí comienza el nuevo pacto, ahí comienza la nueva era cristiana, ahí comienza ahora los últimos días o los postreros días, como la Biblia dice, que es la era desde que Cristo murió y partió hasta que Él venga, la era cristiana. Los pactos en el Antiguo Oriente se sellan con sangre. Allá en Éxodo también se selló con sangre. Entonces, si nos damos cuenta, no es sangre literal, pero por fe, cuando nosotros participamos de la cena del Señor y nosotros bebemos del jugo, por fe, nosotros estamos creyendo, convencidos y recordamos, hacemos memoria, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y luego dice, esta sangre, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los... La muerte en la cruz, ahí en el Gólgota, ¿cuántos habían crucificado? ¿Cuántos habían? Por lo menos, según la Biblia, ¿cuántos habían ahí que estaban crucificados? 3. ¿Cuál es la diferencia entre los dos que está, uno que está a la derecha y otro a la izquierda de Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre estos 3?
si los tres murieron crucificados? Y les hacían lo mismo, los torturaban y les quebraban los pies y todo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ellos Bueno, eran ¿qué? culpables? Ellos eran culpables, esa es una. Que el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. No, todos eran clavados. Mira lo que dice el texto. La diferencia está en que dice el Señor, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, esa fue la diferencia, que la sangre de Cristo fue derramada para favor nuestro o para favor de la humanidad, y luego dice, para remisión de los pecados. Al no cometer pecado, al estar limpio, al estar pura su sangre, era la única que podía y puede limpiar al hombre del pecado. Los otros murieron ahí clavados, ahí crucificados. La Biblia no habla mucho más de ellos, pero ellos ahí también murieron. Pero ellos no estaban muriendo por la humanidad, ellos estaban muriendo por sus delitos, como dice el hermano. En cambio, Jesús estaba ahí en la cruz por el mundo, para pagar el precio del pecado del mundo. Y por eso él dice, la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es, en otras palabras, hermanos, si no hubiera habido ese sacrificio de Cristo, si Cristo no muere en la cruz del Calvario, no hubiera remisión de pecados, no hubiera perdón de pecados. Nosotros, los seres humanos, estuviéramos, como dice Pablo a los Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios, sin esperanza de Dios, sin promesa y sin Dios en este mundo. Entonces, ¿por qué todo esto? Bueno, esto tiene gran valor, esto es de gran importancia, porque alguien murió por nosotros, alguien pagó el precio de los pecados nuestros, alguien murió para que nosotros pudiéramos tener vida, alguien derramó su sangre limpia, pura, para que nosotros pudiéramos vivir. Los que no son cristianos y están con nosotros, ¿qué puedo hacer para ser perdonado de mis pecados? ¿Qué me puede limpiar mis pecados? La sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo puede ser limpio de sus pecados. ¿Y cómo es posible? Bueno, uniéndose a Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, a través de las aguas del bautismo. Creyendo el Evangelio, creyendo que Cristo murió por Él, o en vez de Él. Entonces, encontramos eso, y esto tiene que ver con la cena. Fíjense, hermanos, el derramamiento de sangre. Y luego el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La cena del Señor, aunque el Señor Jesucristo la instituyó, la cena del Señor no se va a celebrar hasta después de 50 días, hasta después de la resurrección de Cristo. Aquellos 3,000 comenzaron participando de la cena del Señor, no la Pascua como muchos dicen, no. Una nueva, hermanos, recordatorio. En la Pascua se celebraba la salida de Egipto, se celebraba con hierbas amargas y con un cabrito asado, ahí, hermanos, un animalito muerto asado. La hora nosotros, la cena del Señor, hacemos memoria, no de la salida de Egipto, sino que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos ahora con pan sin levadura y con el fruto de la vid. También es importante decir que el fruto de la vid se está refiriendo a jugo de uva, porque luego, hermanos, hay una gran contra. No, es que es vino, no, es que es jugo de uva, con tal sea puro, es jugo de uva. Ese es el fruto de la vid, el jugo de la uva. Y ella, ¿sí, hermano? Y también, nomás fortalecer ese comentario, hermano, que el Señor Jesús fue bien específico, el jugo de la vid. El fruto de la vid. El fruto de la vid, porque a veces pensamos, bueno, como que sea jugo de uva. No. Y no es así, o sea, porque no podemos ir por un jugo, ¿cómo se dice? Procesado no, o sea, tiene que ser natural de la
Que sea puro, 100% Ajá, puro, esa es puro. la palabra. No sea un jugo procesado y ya mezclado con algo. Y esto es muy importante para nosotros, hermano José. Porque el hermano está en una silla de ruedas, pero eso no quiere decir que él no esté güey de sus facultades mentales. Porque si un día no estamos nosotros, él puede dirigir la adoración y la cena del Señor en su casa, con su familia. Le puede decir a un sobrino, hey, ¿sabes que me consigues un jugo de este y un pan de este? Y va a celebrar, va a recordar. Porque a veces pensamos que, bueno, es una clase, no. Hermanas, mujeres, si ustedes un día se encuentran en un lugar, hay varones, pues tienen que celebrar la cena del Señor. Ni modo que, pues no hay varones. No sé, a lo mejor a veces vamos a partes, hermana Mari, donde no está la iglesia, estamos retirados. Hay que hacerlo. Y dice el Señor, versículo 29, y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Note, hermanos, que así como es un acto de fe lo que nosotros vemos en el pan y en el jugo, también Jesús, el Señor, dijo que iba a estar en esta cena. Entonces, Él está aquí. Es algo que usted y yo tenemos que creérnosla y creer que Él está aquí. Porque dice, hasta que la beba de nuevo en el reino de mi Padre. Y el reino del Padre es esta, la iglesia. Entonces, cada domingo que celebramos la cena del Señor, aquí está el Señor. Pensemos, hermano, pensemos. ¿Y qué pasa cuando podemos y no venimos a la cena del Señor? El Señor aquí está. Usted venga, yo venga, no venga, Él va a estar aquí. ¿Y por qué aquí? Bueno, porque aquí la iglesia ha decidido que aquí se lleve a cabo la celebración. Entonces, el pasaje dice que hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, es muy importante esto porque estamos diciendo que la cena del Señor es un mandamiento, no es opcional, es un mandamiento. Cada primer día de la semana. Bueno, que lo podemos ver el día, ya sabemos que es el primer día de la semana, pero lo podemos ver. Pero dice que lo beba de nuevo con vosotros en el reino del Padre. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, aquí está el Señor con nosotros. Son cosas de fe. Ahorita lo hacemos así. Un día en la eternidad, cuando vemos Apocalipsis 21, pues ya no vamos a necesitar de fe. Ya vamos a estar cara a cara. Ahí lo vamos a estar viendo tal como es. Y ya no va a haber necesidad de tomar cena del Señor porque vamos a estar adorando a Dios para siempre. ¿Okay? Entonces, hay otros pasajes como Lucas, por ejemplo Lucas, note Lucas 22. Que habla acerca de la cena del Señor. Versículo 14. Dice Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles dijo: ¿cuándo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más. Estamos en Lucas 22, yo voy a esperarla. 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuándo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El pan
el pan. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió de Dios diciendo, esto es mi cuerpo. Si hacemos un estudio, el pan que está ahí es un pan sin levadura, pero no es carne. Pero Jesús dice, esto es mi cuerpo. O sea, que volvemos otra vez, es un acto de fe. Creemos que cuando comemos de ese pan, recordamos, hacemos memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque no van a pensar los que vienen, oye, pues estos son caníbales, comen carne. No. Es un acto de fe. Creemos y estamos convencidos que cuando comemos, estamos recordando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue, hermanos, clavado ahí en la cruz del Calvario. Y vuelve a decir la frase, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y esa frase, que por vosotros es dado, en otras Biblias dice, en favor de. Este cuerpo que es crucificado es en favor de. Esto es, a favor de los humanos, de la humanidad, de nosotros ahora como cristianos. A favor nuestro, traía beneficios para nosotros, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de. Y ahí está el mandamiento. Haced esto en memoria de. Entonces, participar de la cena del Señor no es una opción, sino es un mandamiento. Ya en otras ocasiones lo hemos dicho. ¿Ok? Entonces, hermanos, y podemos ver Marcos capítulo 14 y Juan capítulo 13, nos damos cuenta que participar de la cena del Señor es un mandamiento. Todo cristiano debe de participar de la cena del Señor. Ya lo sabemos. Ok, vayamos a algún comentario, duda que les haya quedado. Si no, volvamos a 1 Corintios. Entonces, recuerde, cuando comemos del pan, hacemos memoria del cuerpo. Cuando tomamos del jugo, hacemos memoria de la sangre que se derramó. Jugo puro, pan sin levadura. ¿Ok? Ese es el mandamiento que hay que recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 11. Versículo 24. La misma idea que dicen los evangelios. Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es a favor de ustedes. Haced esto en memoria de mí. Ok, ya sabemos que hay que recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que es un mandamiento. Versículo 25. Asimismo tomó también de la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Con qué frecuencia se debe de participar de la cena del Señor? La última frase del versículo 25 dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia. Eso de, hermanos, de hacer esto todas las veces, habla de una frecuencia. ¿Cada cuándo debemos de hacerlo? Bueno, el Nuevo Testamento solamente hay un principio, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 7, que dice que los discípulos, estaban reunidos los discípulos para partir el pan el primer día de la semana. Entonces, el ejemplo de 1 Corintios también, capítulo 16, versículo 1, dice que la iglesia en Corinto llevaba la ofrenda el primer día de la semana. Entonces, el único principio que encontramos en el Nuevo Testamento para el día de participar de la cena del Señor es el domingo. Hechos 27, el primer día de la semana, que es
igual a veces hermanos estamos queriendo innovar y queriendo sacar nuevas conclusiones y cosas así. Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, esto es, para participar de la cena, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Yo les pregunto, para nosotros, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Ah? ¿Cuándo comienza? Según nuestro horario y nuestro calendario. Domingo. Tienen que ver eso, porque, hermano, a veces nosotros como cristianos entramos en... Mire, tal vez si usted va a Israel, y si los judíos siguieran su costumbre de antes, para ellos el primer día de la semana no comenzaba a las 12 de la noche del sábado, para ellos comenzaba al atardecer del sábado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos tenían desde el atardecer del día sábado hasta el anochecer del día domingo. Ese era su tiempo para ellos, para un día. Pero para nosotros, tomando la Biblia para nosotros, el primer día de la semana comienza sábado a las 12 de la noche para amanecer domingo y termina el domingo a las 12 de la noche para amanecer. Entonces, ve que a veces nos metemos en líos. No, es que se tomó la cena del Señor en sábado o se tomó la cena del Señor en domingo. Bueno, para nosotros el primer día de la semana comienza el sábado a las 12 de la noche y termina el domingo a las 12 de la noche. Entonces, tenemos todo este lapso de tiempo para participar de la cena del Señor, para hacer la conmemoración de la cena del Señor. Y no solamente eso, sino que también nos enseña la frecuencia. Fíjense, tiene la idea de cada primer día de la semana. ¿Y cuándo es cada primer día de la semana? Por cada domingo, ¿sí o no? Entonces, como cristianos tenemos que participar de la cena del Señor cada primer día de la semana, cada domingo. Es muy importante, hermanos, por eso yo siempre lo he aconsejado y lo voy a seguir aconsejando porque considero que es un consejo santo. Antes de que vayamos a salir de viaje, de vacaciones, a donde vayamos, la iglesia del Señor está por todas partes. Considerémoslo, asegurémonos, busquemos una congregación donde podamos llegar, donde digamos, ¿sabes qué? Me queda a una hora. Bueno, voy a ir, voy a estar con la iglesia, voy a participar de la cena del Señor y haré de ahí lo que tenga que hacer. Pero es muy importante buscar la iglesia antes de salir. O sea, no a la mera hora, hermano. Ya llegar a la mera hora y a dónde? No, pues no la voy a encontrar. Y digo esto porque ¿sabe por qué? Miren, si usted lee versículos anteriores, 26, y en eso va a ser el principio y ese consejo. Dice el 26, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7. Pablo, incluso versículos anteriores, dice que Pablo tenía urgencia por llegar a Jerusalén, pero Pablo dijo, yo quiero estar el primer día de la semana con mis hermanos, no voy a esperar. Parece que Pablo llegó un día lunes y tuvo que esperar toda la semana para estar con los hermanos en la iglesia y participar de la cena del Señor. Puede ser esto, pueden ser algunas conjeturas. Puede ser que tenía un mensaje importante para ellos, por lo que dice que alargó su discurso hasta la medianoche. Eso puede ser una. Otra, puede ser que él quería estar con los hermanos de Troas, como familia, quiero estar con esta congregación, con estos hermanos. Pero 3 también, es posible que Pablo esté considerando, si yo me voy y agarro la barca, no voy a llegar a Jerusalén y no voy a llegar a alcanzar a estar con la iglesia para partir el pan. Esos 3 pueden ser.
Entonces, son cosas que nosotros tenemos que considerar. Oye, si voy a ir a tal lado, déjame ver, ¿dónde está la iglesia más cercana? Organizo mi tiempo para estar con mis hermanos. Y podrían ser los tres principios, ¿sí o no? Voy, quiero estar con la iglesia, ese es el número 1. 2, necesito asegurarme que el tiempo me va a alcanzar. 3, cuando un cristiano, hermano, llega a otra congregación, fíjense que a veces no precisamente tiene que pararse en un púlpito a dar una lección, y una tremenda lección. A veces simplemente su asistencia en esa congregación causa gran alegría, causa gran gozo. A lo mejor podrán tener muchas necesidades y problemas, pero ese día todos van a sonreír. Primero porque no quieren ver que se vean caras dulces, ¿verdad? Pero hermanos, imagínense si vamos nosotros a otras congregaciones que no nos conocen, pero ese día nos conocen. ¿Y de dónde vienen? Venimos de Nuevo Laredo. Oye, pero Nuevo Laredo está bien difícil para ir, pues sí, pero allá está la iglesia del Señor también. Estamos luchando, estamos esforzándonos por alcanzar las bendiciones eternas. Entonces, es muy importante siempre que nosotros vamos a salir de viaje. Primero, hermano, mi recomendación, asegurémonos que el primer día de la semana vamos a estar con la iglesia. A lo mejor nos toca viajar, a lo mejor nos va a tocar caminar o viajar. Por ejemplo, me han dicho que en la Huasteca Potosina los hermanos viajan de las montañas y son 2 horas hasta donde se reúnen caminando. Entonces, a lo mejor puede que nos toque hacer un esfuerzo, como Pablo, que se tuvo que quedar 7 días esperando ahí. A lo mejor nosotros nos toque caminar un poco o esperar un poco. Pero hay que estar el primer día de la semana. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? No solamente porque es un mandamiento, sino porque mire primero a los Corintios, donde estamos en el capítulo 11. Cada primer día de la semana, cada primer día de semana, cada domingo. Hay algunos hermanos, a mí me tocó estar en religiones donde enseñan que cada 6 meses, cada año, algunos enseñan que cuando el líder de la congregación diga. Pero si vamos a ir a la Biblia nos enseña cada primer día de la semana. Pero ¿por qué, hermanos, hacerlo? Primero porque es un mandamiento. Pero mire en el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La cena del Señor es hermanos, energizante espiritual. Aparte que nosotros estamos cumpliendo con el mandamiento, aparte que le estamos diciendo a nuestro Dios que seguimos creyendo en sus promesas y que seguimos siendo fieles a Él, también dice el pasaje, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y el por lo cual tiene que ver con que comen la cena del Señor indignamente. Indignamente, hermanos, nosotros podríamos pensar, nadie es digno de participar, todos somos pecadores. Pero aquí no se está refiriendo a eso, sino a la acción, a las condiciones en las que uno la toma. Y en este caso, para los hermanos en Corinto, su condición era, estaban divididos y así estaban participando de la cena del Señor. Pero otra cosa que puede ser, hermanos, para nuestro tiempo es la frecuencia. La frecuencia. Nadie es digno, hermano, pero no participamos un domingo, no participamos el otro domingo, 3 domingos, y luego el 4º domingo sí vamos a participar. Noten la acción, o sea, entonces
Yo obedezco el mandamiento de Dios, pero lo hago cuando yo quiera, no cuando Dios me está diciendo. Y el resultado, hermanos, de participar indignamente es que muchos están enfermos y esta enfermedad no es enfermedad física, hermano, es enfermedad espiritual. ¿Y sabe cuál es la enfermedad espiritual? Mire, la enfermedad espiritual es no tenemos ganas de participar en la obra del Señor. Hermano, no tenemos ganas no tenemos deseo de adorar a nuestro Dios. No tenemos deseo de convivir con la iglesia. No tenemos deseo, estamos enfermos. A veces sentimos más ganas de no estar que estar. Y eso por participar de la cena del Señor indignamente. Muchos están, dice Pablo, por lo cual hay muchos, esa es la razón por la cual hay muchos enfermos. En este caso, en Corinto, era porque estaban sus relaciones rotas. Muchos enfermos y otros están debilitados entre vosotros y muchos, bueno, a veces tenemos hermanos que no los vemos por 3 semanas, ¿sí o no? Hasta por 4 semanas. Y no porque andan no porque fueron a otra congregación, no porque fueron de vacaciones y se reunieron con la iglesia en otro lado, no, porque no quieren venir, porque están débiles. Y hay muchos otros hermanos que ya se durmieron, que ya duermen. Y no que duermen, que ya se murieron, no, que están muertos espiritualmente, ya no vienen a la reunión de la iglesia. Hermano, participar de la cena del Señor. Y yo no sé la manera como Dios lo hace, pero Dios lo estimula a uno. Dios lo fortalece espiritualmente. Y eso nos mantiene vivos espiritualmente. Esas 3 cosas resultan de no participar de la cena del Señor dignamente. Y digo estamos hablando de la acción, estamos hablando de la manera de cómo lo hacemos, de qué condiciones nos encontramos. Por eso, si fuéramos al caso de Corinto, ¿cómo creen, hermano? Participar de la cena del Señor y teniendo algunas enemistades entre nosotros. Y como lo decíamos el jueves, hermanos, Dios conoce los sentimientos, Dios conoce los corazones. ¿Cómo vamos? Cuando participamos así, con esos sentimientos, se está participando de la cena del Señor indignamente. Y ahí va. Hay hermanos, habemos hermanos, que participamos, no participamos mejor, algunos participamos de esa manera, no es la manera correcta. Si hay algo contra tu hermano, dice la Biblia, déjalo frente en el altar, ve, y ponte paz con él. O sea, eso es lo que nos enseña la Biblia. Si hay algún problema, si hay alguna situación, si es posible antes, hermano, de que comience la reunión, busquémoslo y arreglemos a nuestro hermano. Si ya no lo pudimos, ¿qué dice la Biblia? Si ya nos dimos cuenta, esa es la situación, si ya nos dimos cuenta, no lo pudimos arreglar. Versículo 28, porque ese es el punto que les dije que teníamos que ver. Versículo 28, ¿qué dice el versículo 28? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, la razón para no comer la cena del Señor dignamente, hay que hacerse un examen. Ok, hermana, entre usted y yo hubo una discusión o una situación. Yo sé que hay algo con mi hermana, va a participar de la cena del Señor, va a terminar la reunión y me voy a ir con mi hermana a arreglar el asunto. Esa es la manera correcta. Pero yo ya sé que, hermano, ¿quién no sabe cuando trae algo en el corazón contra alguien? Todos no. Molestia, puede ser envidia, puede ser celo, puede ser lo que sea. A veces, hasta con su esposa, con su hijo, con lo que sea.
Y decíamos el jueves, ¿no? Que Dios conoce todo, ¿no? Al final de cuentas diría los ángeles. Entonces, la Biblia nos enseña, nuestro Dios nos está enseñando, dice, hágase el examen, analícese, ya se dio cuenta, coma del pan o participe de la cena del Señor. Terminó la reunión, voy a arreglar mi asunto. Otra, hermano, a veces ya nos dimos cuenta, porque no solamente pueden ser las relaciones interpersonales, puede ser que hayamos cometido pecados que nosotros sabemos que nos están afectando y no nos sentimos dignos, por eso no participamos, ¿sí o no? Al no participar ya nos dimos cuenta que algo anda fallando. Pero la idea de Dios no es que no se participe, la idea de Dios es que se participe, que se haga el examen, se participe, pero Dios espera que con eso nosotros, ok, hice esto, pero ya no lo vuelvo a hacer. Pero pasa, a ver, errores, esperamos hasta la mera hora para pedir perdón. Lastimosamente pedimos perdón y luego pasan 15, 20 días o un mes o unos días y otra vez volvemos a la misma situación. No, hermano, o sea, la idea es arreglar el asunto, que no vuelva a pasar. Participar ¿Y qué estamos diciendo cuando no participamos de la cena del Señor? Entonces estamos diciendo que no queremos el cambio, ¿no? Que no queremos arreglar, es como se ve como que una actitud de soberbia, y es lo que nosotros alcanzamos a ver. ¿Y qué ve Dios? Como dice, no quieres cambiar, no te quieres arrepentir. Eso el apóstol Juan, hermano, lo llama el pecado de muerte, porque ese es un pecado que lo traemos ahí, y mientras no nos arrepintamos y no haya un cambio en nuestra vida, ese pecado nos va a llevar a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Entonces, lo correcto es hacerse el examen uno mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y examen a uno mismo, hermanos, porque solamente uno sabe qué es lo que hay dentro de su corazón. Y ese es un momento entre usted y Dios. Otra, hermano, a veces se puede pensar de que me van a negar la cena del Señor o no me van a hacer partícipe. No, todos los cristianos tienen el derecho y el deber de participar, y el que no participa, entonces quiere decir que algo anda mal, y la iglesia, mientras un hermano no esté disciplinado, pues no le puede negar la cena del Señor. Ahora, note, a veces le digo, pasan 2, 3 domingos y luego venimos. ¿Y qué pasó con esos días? Luego estamos otros 2, 3 domingos y luego otra vez volvemos a lo mismo. Hacerse el examen, hermano, para analizar nuestra vida, para corregir lo que está mal. La iglesia, Pablo le dice a la iglesia en Corinto. ¿Por qué es importante, hermanos, hacerse ese análisis? Versículo 21, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos? Y miren que no lo juzga la iglesia, lo juzga Dios. No sabemos cuál es el juicio de Dios, pero Dios trae el juicio. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Por qué decimos que no están enfermos, ni debilitados, ni duermen físicamente? Porque el 32 dice, mas siendo juzgados somos castigados para el Señor, para que no seamos condenados. ¿Cuál es la idea de Dios al traer disciplina a estos hermanos? Evitar que sean condenados. O sea, Dios no quiere la muerte del pecador, ¿estamos de acuerdo? Dios quiere que se corrija y que vuelva por el camino, por el sendero correcto. Es muy importante para nosotros cuando vemos esto, un hermano o una hermana, no con un corazón enfermo de venganza, vemos que está fuera 1, 2 o 3 domingos, hay que hablar con el hermano, es arreglar tu situación.
Y cuando ya, hermano, se ha hablado 2 o 3 veces, la iglesia tiene que tomar cartas sobre el asunto. Porque ¿qué es lo que pasaba en Corinto? Según el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es beber qué es comer la cena del Señor indignamente? Sin discernir. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo Pablo? No están respetando a la iglesia. No le están dando el valor a la iglesia. Les vale poco, comen unos allá y comen otros acá. Se sacian unos y aunque los otros tengan hambre. Entonces, cuando se toma la cena del Señor indignamente, es que no se considera la iglesia. Somos hermanos, no podemos estar divididos. Somos hermanos, no podemos estar peleados. Oye, pues yo le he fallado a mis hermanos. Necesito yo arreglar esta situación. Así que, hermanos, ahí está el consejo, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, a los corintios, o arreglen la situación. Si alguno tiene hambre, si no va a aguantar las ganas de comer, coma en su casa, coman en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue. Hermano, hay que arreglar lo que tengamos que arreglar. No sé. Con quien sea. Y aún con nuestros hermanos, a veces cometemos pecados de borrachera, de groserías. Y nosotros tenemos que arreglar nuestra vida delante de Dios. ¿Okay? Entonces, pero no es para no participar. Hay que hacer el examen para participar. Recordemos que es un mandamiento. El participar de la cena. Recordemos que tenemos que hacerlo con cada primer día de la semana. Y también tenemos que recordar, hermanos, que hacerlo indignamente vamos a ser culpados. Vamos a venir bajo el juicio de Dios. No dice, Pablo no dice a los corintios de qué manera el Señor traía juicio y traía disciplina, pero dice que sí traía juicio. Entonces, tenemos nosotros la bendición de poder recordar cada primer día de la semana la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el gran favor que Él hizo a nosotros. Tomémoslo con mucha importancia y con mucho valor. ¿Okay? Pregunta, hermano Magallanes.